También dentro de las pláticas o las veces que he escuchado, este, te he escuchado, hay un tema que veo que sueles hacer alusión mucho a él, y es la parte de las creencias de que los hombres son infieles o algo relacionado a ese tema. Ya van como 3, 4 ocasiones que escucho que haces referencia mucho a esa parte y las relaciones en pareja. Y la pregunta va en, ¿qué representa para ti esa, uno, las relaciones de pareja? Dos, la parte en la que se comenta mucho de que los hombres pueden o son infieles. Bueno, primero, mi trabajo a mí me encanta especializarme, o me especializo en comunicación y sobre todo en relaciones de pareja, pero no nada más es en relaciones de pareja, sino en comunicación en todo, ya sea empleado, empleador, amigo, amiga, ¿no? Que tengas una comunicación adecuada. Eh, y cuando hago esta referencia, creo que es una referencia que no sé si las generaciones actuales, de 20 años, 19 años, 25 años, la tengan como una creencia, un juicio arraigado, pero hago mucho referencia a eso porque habitualmente la gente que se me acerca a mí y que está entrando a una relación de pareja, la tienen como, pues tienen ese juicio, esa creencia, y se la viven como si fuera una verdad, pero no todos los hombres son así. Entonces la hago como referencia para que vean que no todos los hombres son así, pero pudiera utilizar cualquier referencia. Puedo utilizar también como la creencia que tenemos que enojarse es malo. ¿Quién dijo? No, el enojo es una emoción que me da cuerpo, que me llena, que me ayuda, que me pide que ponga límites, que cuida mi dignidad. El enojo es una emoción que hace eso. Entonces, solamente la pongo como esa referencia. Y tu otra pregunta era, ¿por qué las relaciones de pareja? Pues porque para mí fue muy importante cuando cuando me formé en el desarrollo humano y eventualmente también me formé dentro del coaching ontológico. Una de las cosas que me di cuenta es que yo empíricamente había hecho o había aplicado muchas de las enseñanzas que ahora ya tenía por libros y por estudios dentro de mi relación. Eh, y creo que cuando haces algo de coaching, en donde te enfocas o te especializas en un tema, es importante que esas herramientas que das o que otorgas o que le muestras a alguien más, también las utilices. Y entonces empecé a ver cómo, sí, empíricamente, utilizaba las herramientas de la petición o de hacer una oferta o de tener claro cómo se hace un acuerdo, cómo se hace una promesa o cómo quedar con alguien, que funcionara y que se cumpliera y que cuidaba mi dignidad y la otra persona y mi pareja, sobre todo mi esposa. Y entonces dije, bueno, pues de aquí, si ya lo vivo y sé que funciona, pues entonces de aquí agarrémonos, ¿no? Y pues por eso ahora me dedico más enfocado hacia la comunicación interpersonal. Ahora, vi que también tienes un canal. ¿Cómo surgió la idea de ese canal? Ok, entonces, la idea del canal surgió porque yo tenía 24 años, algo así, 25 años, no sé, hace mucho tiempo, cuando YouTube apenas empezaba. Y entonces hice un canal porque quería tener cuenta, pero también porque en aquel entonces yo hacía algo que se llama POI, ¿no? P-O-I latina, que es como unos malabares, que es una pelota que está agarrada a una cuerda y entonces haces figuras, ¿no? Y tienes una en una mano y otra en la mano. Y algunas las puedes hacer y las puedes mojar y se pueden con fuego y así. Entonces yo quería subir mis videos de POI a ese canal. Subí uno que ya no está público, que está horrible. Eh, que me veo horrible porque aparte no tenía la destreza que eventualmente desarrollé. Después no subí ninguno porque ya me daba flojera editar y antes había que utilizar la cámara para grabar y no eran o sea, no teníamos cámaras en los celulares tan fácilmente. Entonces, lo abandoné. Ya, era mi cuenta de YouTube, pero no era mi canal. Y de repente, ¡pum! Pandemia, nos encerramos, ¿no? Y yo me quedé sin mucho trabajo, porque la mayoría de mi trabajo era presencial. Entonces,
de repente cuando pensé que nada más iba a ser un mes o 2 meses el encierro, se me ocurrió que iba a ser, como me gusta mucho el ejercicio del diálogo, se me ocurrió que iba a ser un canal y el canal le puse charlando con Berbiller y entonces agarré amigos míos que tuvieran expertise en algún tema y nos poníamos a dialogar sobre su tema en mi canal. Creo que tuve 5 entrevistas y después se reavivó mi trabajo ahora a través de plataformas digitales y entonces le dejé de poner tanta atención al canal y le empecé a poner mucha atención a mi cuenta de Instagram, que es como la cuenta donde tengo flujo para generar clientes, coaches y trabajo. Fue los más grandes aprendizajes que llegaste a tener en esas pláticas? Creo que uno de los grandes aprendizajes que tuve es que cuando tenía esas pláticas me di cuenta que quedaba bien mucho. O sea, como que sabía que lo hacía en otros aspectos de mi vida, pero en los diálogos me daba cuenta que de repente asentaba mucho todo el tiempo y como que le daba mucho la razón a mi invitado, cuando a veces yo no estaba de acuerdo. Y si se suponía que iba a ser un diálogo, podía decir, no, pero entonces lo hacía de manera muy polite, muy educada. Entonces decía, sí, tienes toda la razón, pero... Y entonces me iba por acá y me di cuenta, como, ¿por qué hago eso? Ah, porque le quiero caer bien a la gente. Tan, tan. Entonces fue un aprendizaje que creo que es uno de los más grandes aprendizajes, porque entonces cuando me di cuenta que desde un lugar inconsciente le quería caer bien a la gente, hoy me doy permiso de ser lo que sea que soy hoy, y si le caigo bien a la gente o no, pues ya no es mi prioridad. O sea, tampoco ando por la vida siendo un patán, pero ya no es mi prioridad. Voy a retomar una palabra que acabas de comentar y es lo que sea hoy. ¿Por qué viene esa frase? Porque creo que no soy algo estático. O sea, si hablamos del ser o hablamos de lo que soy, eh, pues el ser es un verbo, entonces no podría ser, o sea, lo que soy. En la cultura popular de repente decimos mi verdadero ser, pero mi verdadero ser, pues no es una cosa, no es algo que se pueda cosificar y entonces yo estoy aprendiendo, no soy el mismo hoy que fui ayer, porque hoy tuve unas experiencias distintas en la vida, hoy charlé con otras personas, hoy, o sea, hoy estoy teniendo esta charla contigo y esto me dejará un nuevo aprendizaje, entonces lo que sea hoy, eh, sin utilizar un personaje que creo que es el personaje que tenga que, pues, complacer a la gente o el personaje que tenga que querer hacerlo bien, etcétera, ¿no? A eso me refiero con lo que sea hoy. Porque, pues, tengo una idea, pero no podría decir técnicamente, ¿no? O sea, te podría decir que hoy soy alguien comprometido, que soy amoroso, que soy cuidador, que me gusta aprender, pero igual y tengo puntos ciegos, entonces no podría afirmar por completo que soy. Mm, me gustó esa frase, sobre todo porque yo traía también una alusión a, no recuerdo quién es el autor de la frase, pero hablaba que si a un artista, y considerando artista a cualquier persona, tú le dices que se etiquete o que te diga qué es o a qué se dedica, difícilmente, o sea, si tú le dijeras, tú le dieras la lección, la mayoría de los artistas dirían que no les gusta que los etiqueten, porque al momento de etiquetar, lo único que haces es cerrar tu campo de acción en lugar de lo que normalmente podría verse, por ejemplo, en el lado creativo, si tú cierras tu campo de acción, en lugar de crear o hacer o ampliar tu conocimiento o ampliar tu arte o ampliar lo que creas, lo estás disminuyendo. Sí, me hace completo sentido. Esta frase no creo que a mí me haya impactado tantísimo, pero alguna vez se la escuché a mi mamá y yo la interpreté distinto, que creo que como ella me la quería decir. Y mi mamá, me acuerdo que de chiquito un día me dijo, o varios días, o así, era como algo que mi mamá decía mucho, que a mí, a mi hermana, que era, tú puedes ser lo que sea que quieras ser. Pero yo no lo entendí como,
Yo pienso que mi mamá me lo decía hoy como adulto, pienso que mi mamá lo decía como agarra una cosa, lo que quieras, pero agarra una y sé el mejor en esa. Y yo lo que entendí es, pues, haz todo lo que quieras. Entonces, sé hacer poi, sé hacer malabar, toco el bajo, de chavito estuve en una banda de rock. Um, Me gusta mucho andar en moto, pero no nada más, pero me gusta, pero hoy no tengo una moto, pero entonces estudié medicina, pero me gusta leer filosofía, pero me gusta el pop, pero me gusta el heavy metal, pero me gusta, no sé, o sea, todo. Puedo leer desde una novela clásica hasta cosas que están saliendo hoy en día o morirme de risa en Twitter. Eh, Porque creo que lo que yo entendí fue, pues haz todo lo que quieras hacer. De todas maneras, mi personaje que fui creando en la vida, que pensé que era el que tenía que tener, era muy queda bien, pero pues he probado un montón de cosas porque mi mamá me dijo, haz lo que quieras hacer. Tú puedes ser todo lo que quieras hacer y dije, pues sí, todo. No me conformé con uno. ¿Y eso a qué edad fue? Porque, por ejemplo, a mí me pasó algo similar, pero no tiene o sea, no tiene mucho. Fue hace poco. Yo sí vivía en esa parte de enfócate en esto y haz esto, y a mí sí me causó un poco ese temor de literal, a pesar de que sí estás algo relacionada, la manera en cómo hoy quiero ver y cómo quiero enfocar mi vida es completamente diferente a la que tenía hace 4 años. Pues es que no te podría decir a qué edad empecé. O sea, lo que sí sé es que mi mamá me dejaba probar muchas cosas. Y como me dejaba probar muchas cosas, pues también hubo cosas que desarrollé, hubo cosas que dejé y otras cosas que no. Eh, no sé si esto lo decía mi abuela o lo decía mi mamá, pero era algo así como, ay, ustedes niños tienen arranque de caballo, parada de burro, ¿no? Y a lo que se refería era que salíamos de la línea de meta así como caballo de carrera súper rápido y luego nos deteníamos como un burro que pues es, o una mula, que es dificilísimo moverlos si ellos no se quieren mover. Pero hoy puedo darme cuenta que hubo cosas que no me gustaron, que sí, en efecto, tuve la parada de burro, la parada de mula, como le quieras llamar, pero hubo cosas que me encantaron que hasta la fecha sigo haciendo. Entonces, creo que tuve la fortuna que mi mamá me dejó probar muchas cosas. Hice karate, hice taekwondo, estudié guitarra, me dejó tocar el bajo, me metí en la escuela a la banda y a la orquesta y entonces aprendí a tocar el clarinete. Hoy en día no me gusta el clarinete, no lo toco, no tengo uno en la casa, eh, pero me dejó probar un montón de cosas y creo que pues fue desde la infancia, no sé, a lo mejor desde los 10 12 años que lo tengo en la mente. Súper. En tu Instagram, y también voy a hacer alusión a la camisa que traes el día de hoy, vi que todos tus posts son amarillos y negros. Normalmente o al menos en mi caso, cuando escogí los colores que iban a estar dentro de mi Instagram y como mi marca personal, me guié en que fueran colores que me representaran o que representaran algo para mí. Quiero saber si existe una representación de por qué amarillo y negro. Sí, existen dos dentro del ejercicio del branding bueno, del branding que hicimos, porque al final de cuentas yo tenía un Instagram, que es el mismo, nomás le cambié el nombre, pero era mi Instagram profesional y antes era MB Desarrollo. Hoy en día mi Instagram se llama we-need-to-talk.mx. ¿Por qué? Porque me empecé a enfocar en eso, en tenemos que hablar, en la necesidad de comunicarnos. Y también lo personal, el negro es uno de mis colores favoritos. Mis playeras, todas son negras. Tengo una azul, pero porque me la regalaron, yo no la compré. Entonces tengo playeras negras que no tienen ningún dibujo o tengo playeras negras que tienen algún dibujo de Star Wars. Tan tan. Y ya. Um, pero, entonces por eso elegí el negro. Y el amarillo creo que tiene que ver, y ya después cuando me senté con el mercadólogo y la persona que hicimos el ejercicio de sacar el branding, fue también porque lo que quiero transmitir, mi mensaje, yo creo que es muy importante. Creo que es, no nos han enseñado a escuchar, no nos han enseñado a comunicarnos. Le tenemos miedo a la frase de tenemos que hablar. Entonces quiero hacer una alerta. Creo que la combinación de negro y amarillo te dicen alerta, sin decirte peligro, pero sí te dicen que hay una alerta. Por eso son los colores.